presentado por José Luis Gordillo. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Agradecemos que esté en este bonito programa Caminando con Cristo. Y vamos a hablar de un tema muy bonito, titulado la oración. ¿Por qué es tan importante orar? ¿Y para qué nos va a servir la oración? Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Solamente las hermanas. Amén, amén. Dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Oramos en esta hora por la palabra del Señor, que es purificada 7 veces. Te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor, porque es maravillosa, porque es muy importante escuchar tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios, Señor. En esta hora vamos a hablar de tu santo nombre, vamos a hablar cómo podemos comunicarnos contigo de una manera más sencilla, Señor, porque sabemos que estás pendiente aún de los mínimos detalles de nuestra vida, Señor. Por eso en esta hora te glorificamos, te honramos y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús oramos por tu palabra. Amén. Es muy necesario orar a Dios. Sabemos que la oración es tener una comunicación con el Padre directamente. Y sabemos que, como dicen algunos predicadores, el teléfono de Dios no está descompuesto. Y citan Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces, grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que a través de la oración podemos tener una comunicación, una comunión con Dios el Padre, Dios el Hijo, a través de su Espíritu Santo. Y qué maravilloso es buscar a Dios con un corazón sincero, un corazón abierto, y saber que Él nos está escuchando y Él está pendiente de nuestras necesidades. Él siempre está con su oído atento para escucharnos. La oración es muy necesaria para nuestra vida. ¿Por qué nosotros los creyentes debemos de orar? Porque la oración no es una opción, es algo que tenemos que hacer constantemente para estar comunicados con Dios el Padre. Es a través de la oración que nosotros contamos con el Señor y declaramos nuestras necesidades. No siempre se ora por una necesidad o por una aflicción o por una enfermedad. En diferentes ocasiones se ha orado por agradecimiento a Dios, porque nos ha ido bien en la vida y porque sencillamente no tenemos problemas. Así es que la oración es tener esa comunión, esa comunicación con Dios el Padre. Nosotros, qué maravilloso pensar que estamos aquí en la tierra, que somos tan pequeñitos delante de Él, y a través de doblar las rodillas, a través de comunicarse con Él, a través de la oración, Él nos escucha desde los cielos. Qué preciosa experiencia es experimentar esa comunicación con Dios. Saber que Él está escuchando nuestros clamores, saber que esas lágrimas que usted derrama ahí en el templo, o ahí en su casa o en su trabajo, no son en vano, sino que Él está pendiente de sus angustias, de sus dolores, de todas sus frustraciones, también de todos sus errores y fracasos. Y qué precioso es saber que no se ha terminado la misericordia para nuestras vidas, sino que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Escritura en 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿cómo lo vamos a confesar? No hay que confesarlo a los hombres, sino a Dios mismo. Y todos los que han aceptado a Cristo, que siguen a Cristo, que están asistiendo a una iglesia, que son cristianos regulares,
Es muy importante no perder esa comunión con Dios. Muchas veces nos olvidamos de orar, quizás por salir a prisa de la casa porque vamos a llegar tarde al trabajo, nos olvidamos de orar. A veces por la aflicción de tener los compromisos, a veces no oramos por los alimentos. A veces porque ya llegamos cansados del trabajo, fatigados, estresados, tampoco oramos en la noche. Y eso es un factor muy importante que no debemos de olvidar. La oración, porque es muy importante para nuestras vidas espirituales. Muchas veces hay personas que dicen, bueno, ¿y qué voy a orar? ¿Y qué le voy a decir al Señor si Él lo sabe todo? Es obvio que Él lo sabe todo, pero Él quiere que le hablemos con palabras sencillas de nuestro corazón. Que hablemos sencillamente con Él, que le digamos, Padre, Señor, necesito de ti. Y a través de la oración usted va a tener esa comunión con el Señor. Y su Espíritu Santo va a interceder también por usted. Así es que es muy necesario orar. En Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, debemos de orar sin cesar. Orar sin cesar. No quiere decir que constantemente vamos a hacer muchas peticiones de oración constantemente todo el día, no. Sino que no debemos de desmayar en lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. En muchas ocasiones hay hermanos o hermanas que están empezando a orar con un propósito. Yo no sé el propósito de su corazón, el Señor lo sabe. Pero a veces empezamos a orar con mucho entusiasmo, con muchas fuerzas. Pero cuando venimos a ver, como no encontramos la respuesta, Dios no nos responde pronto, dejamos de hacerlo. Decía un predicador en una ocasión, hay 3 respuestas para tu oración. La primera es que Dios te responda pronto. La segunda es que Él te diga no hacia tu petición. Y la tercera es que esperes. Y yo siento en mi corazón que constantemente cuando oramos con un propósito, el Señor no nos dice sí ni no, sino te dice espera. No importa la petición de tu corazón, Él te dice espera. Y nosotros como seres humanos limitados por el tiempo y el espacio, tenemos que esperar en Dios y en su santa voluntad. Claro que eso no va a impedir que nosotros sigamos tocando, sigamos insistiendo a Dios. Nosotros tenemos que pedir, clamar a Dios, y el Señor en su misericordia va a responder. Eso lo sabemos, pero hay periodos de espera. Y eso es lo que tenemos que estar preparados todos mis hermanos y todos los amigos que oran constantemente y que están buscando una respuesta para sus problemas. Dice en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahí Pablo le está declarando en la epístola a los romanos y le está diciendo, el Señor sabe que yo estoy orando por ustedes. El Señor sabe que yo estoy clamando por todos y cada uno de mis hermanos. Y qué bonito es saber que usted está orando con fe. Porque Santiago dice que todo aquel que pide debe pedir con fe, creyendo que Dios existe y Dios le oye. Y Él es galardonador de lo que les buscan, dice la Escritura en Santiago. Debemos de pedir y clamar con esa esperanza, con esa fe firme de decir, Señor, yo espero en ti y tú vas a hacer una obra en mi vida. No flaquee en sus oraciones, no sea como las olas del mar que suben y que bajan constantemente. No sea de doble ánimo, dice la Escritura, porque el de doble ánimo no va a recibir lo que está pidiendo. En un momento usted puede pedirle a Dios, Señor, sana mi vida, sáname en esta hora, Padre, yo quiero recibir de tu sanidad. Pero si usted dice en su pensamiento, pero no sé si me vas a sanar todavía, no sé si Cristo sana en estos tiempos, entonces ya está dudando en su corazón. Usted debe declamar y pedir con esa fe inquebrantable que Dios nos da. Clamar. Si Dios nos dice que debemos de esperar, tenemos que hacerlo. Dice la Escritura que todos los hombres en todo lugar deben de orar. Es muy necesaria la oración para todos mis hermanos que nos están escuchando. Es muy importante la oración. El clamor de mi pueblo, dice Jehová de los ejércitos, ha sido escuchado.
Por lo tanto, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y perdonaré todas sus rebeldías, dice Jehová, el Dios de Israel. Qué maravilloso es orar con un corazón dispuesto, con una certeza de que Dios nos está escuchando. Dice Pablo, le dice en la epístola a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así dice Pablo. Tenemos que orar constantemente. Si hay estorbos en nuestra oración, es porque estamos peleando con algunas personas, contendiendo, diferencias, y eso es un estorbo para nuestra oración. Por eso dice la Escritura que debemos estar en paz con todos los hombres, para que nuestras peticiones y oraciones sean escuchadas por el Señor. Así es que es muy importante orar, es muy importante, porque la Escritura dice que nosotros debemos de orar en todo momento, de orar con un propósito. Siempre le sugiero que cuando usted tenga una petición de oración, haga una lista de las peticiones de oración que va a realizar y vaya señalando ahí las que va a repetir constantemente para que no se olvide. Dice la Escritura en Isaías 56:7, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué importante es la oración. Qué maravilloso es tener esa comunicación con nuestro Dios a través de la oración, a través de que usted dobla sus rodillas. No importa el horario en que usted ore, lo importante es que lo haga. Y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por la vida, por las fuerzas que Él nos da. Y saber que en la oración constantemente estamos en una amplia comunicación con Dios y Él nos escucha. Pero algo que se refiere también a la oración es no pedir por motivos erróneos. Usted debe de pedir los motivos correctos. Y a través de la conciencia nosotros sabemos cuándo estamos pidiendo mal. Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Y si pedí para gastar en vuestros deleites. Entonces, Dios sabe la petición que usted está haciendo y la intención de su corazón. Si su intención es correcta delante de Dios, es obvio que el Señor le va a responder en un periodo de oración, en un periodo de tiempo. Hay personas que hemos platicado y nos dicen: a mí me llevó tantos años, tantos meses la respuesta a mi oración. Es obvio que la respuesta no es rápida, no es al instante, sino que lleva un periodo de tiempo. Así es que estamos hablando de la oración. ¿Quién es el que da el ejemplo más grande de la oración? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar. ¿Cuánto? Mucho tiempo, y Él se apartaba de los 12 discípulos para orar solo en el monte, dice la Escritura. Jesús fue un hombre, es un modelo de oración, porque Él, siendo el Hijo de Dios, se sujetó al Padre y Él oraba sin cesar. Él sabía que iba a ser crucificado y Él oraba con esa misma intención, con esa misma intensidad. Para Cristo no había ninguna cosa que le detuviera para orar. Él sabía que siendo el Hijo de Dios tenía que orar porque Dios así se lo demandaba. Y Jesucristo cumplió con la oración. Aquí vamos a leer en la Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo, Él se apartaba de los 12 y Él buscaba un lugar a solas para platicar con nuestro Dios el Padre. Y qué bonito es apartar un momento para hablar con el Señor, para decirle: Señor, necesito de ti. Por lo regular buscamos a Dios cuando necesitamos algo, cuando hay alguna enfermedad, alguna aflicción. Constantemente doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios. Así como el ciervo brama por el desierto por agua, así el ser humano brama por dentro también, gime de dolor. Y qué bonito es cuando tenemos una aflicción y oramos y platicamos con Él, es lo más maravilloso. Pero también cuando usted ora por agradecimiento, también es precioso y el Señor lo valora. Cuando usted le dice: gracias, Señor, yo no tengo problemas, bendito Dios, estoy bien económicamente,
y te agradezco también por todo lo que me has dado. Eso es bueno delante del Señor, ser agradecido para con Dios. Dice la Escritura en Lucas 3:21. Lucas 3:21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Así que Jesucristo, cuando fue bautizado, él oró también, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí vemos la maravillosa expresión de Jesucristo, que él oraba en todo momento. Cuando él fue bautizado, él oró al Padre, a Dios el Padre, y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. Jesucristo es la máxima expresión de oración. ¿Por qué? Porque él lo hacía con una intención. ¿Cuál era la intención? Mantener esa comunión con el Padre, esa comunión con su Padre. Por eso dice en los evangelios, dice que nosotros debemos de tener una comunión con Cristo. Al tener la comunión con Jesús de Nazaret, es como si tuviéramos la comunión con el Padre. Por eso Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de oración. Él oraba en todo momento, nuestro Señor Jesucristo. Dice también Lucas 5:15 y 16, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así es que nuestro Señor Jesucristo andaba con la multitud, andaba con la muchedumbre, porque lo buscaban para que hiciera un milagro en sus vidas. Él lo hacía, pero ya estando con los 12 se apartaba a un lugar desierto, dice la Biblia, y se iba a orar, a platicar con Dios de todo lo que acontecía. En otra parte del Evangelio dice que los ángeles bajaban y ministraban a nuestro Señor Jesucristo, y le servían los ángeles. Qué maravilloso es saber que nuestro Señor Jesucristo nos pone ese ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo: orar, pedirle a Dios por nuestra familia, porque nos ha regalado un nuevo día, porque nos da nuestro pan de cada día sin merecerlo a veces, y Él nos los da. Y eso es tan maravilloso. Decía nuestro hermano también ayer, el día de ayer, nosotros dormimos. Cuando dormimos, las plantas están dando su fruto, están creciendo. ¿Quién es el que hace todo el trabajo? Es Dios. El hombre nada más siembra la semilla y la tierra produce. Entonces es una bendición. Dios nos da de muchas formas muchas bendiciones sobre nuestra vida. ¿Cómo tenemos que agradecérselo? A través de la oración, con frutos de labios que confiesen su nombre, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Tenemos tanto que agradecerle a Dios a través de la oración, que es maravilloso y fantástico saber que Dios siempre nos escucha. ¿Qué es la oración en sí? La oración es una disciplina, es una sumisión del hombre ante Dios para reconocer su necesidad. Esa es la oración, es una sumisión del hombre. Humillarse delante de Dios el Padre, llegar humilde delante de Él y decirle: Señor, me humillo delante de tu presencia porque tú eres grande. Y nos acordamos de la parábola que hizo nuestro Señor Jesucristo. Llegó un fariseo, llegó delante en el templo, y el fariseo llegó: Señor, yo vengo delante de ti, he dado mis diezmos a todos, he ayudado a los pobres, he cumplido con los mandamientos y no tengo nada que deberte, Señor. Ahora vengo delante de ti como justo. Y llegó todo humillado. Era un publicano, llegó todo humillado ahí, llorando, y ya no quería ni entrar al templo. Pero llegó delante de Dios y le dijo: Señor, sé propicio para mí, que soy un pecador. Ayúdame, Padre, porque yo no soy digno de levantar el rostro, porque soy un pecador. Y Jesucristo les dijo: ¿ustedes de quién creen que escuchó la oración mi Padre? Del que llegó humillado, de Él, del que se humilla delante de Dios el Padre. Es lo que quiere nuestro Señor: corazones humillados, contritos por el Espíritu Santo, y que clamemos a Él en todo momento. La oración entonces es una disciplina. Usted puede orar en la mañana, en la tarde, o en la noche, o en la madrugada. Depende de su tiempo, del tiempo que usted le dé a Dios para platicar con Él.
Él siempre está pendiente, las 24 horas del día, Él está pendiente de nuestras oraciones. Dice la Escritura que pedimos pero no sabemos pedir, pero dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder delante del Padre y delante del Hijo, porque no, realmente Pablo dice en la Escritura que no sabemos ni orar, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda con gemidos indecibles delante del Padre. Así es que es muy bonito orar y decirle al Señor, ayúdame en este problema que tengo, espero tu respuesta, una respuesta afirmativa de que me vas a ayudar. No hay ningún problema que Dios no pueda resolver. Muchas veces, en algunas ocasiones, nos preocupamos tanto del problema que cuando venimos a ver, el Señor lo soluciona. Y el error que a veces cometen muchos seres humanos es decir, es que yo soy inteligente, yo hago bien las cosas, y no es así. Es Dios quien nos ayuda, es Dios quien tiene el control de todas nuestras vidas, es Dios quien sabe toda la historia de principio a fin. Él sabe y tiene el control de todo lo que nosotros acontecemos. La oración también es rendir homenaje a un Padre Celestial, benigno y todo sabio. Es rendir homenaje a un Padre Celestial que está en los cielos y que es todo sabio, que Él lo sabe todo, que aún no ha salido palabra de nuestra boca y Él ya lo sabe. Él sabe lo que necesitamos, pero necesitamos confesarlo. Hay personas que dicen, hermanos que dicen, es que yo he pecado y he fallado, pero el Señor lo sabe. Sí sabemos que Él lo sabe, pero tenemos que confesarlo, confesar para que Él nos sane y Él nos perdone. Dice el Salmo 108:5, dice la Biblia, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Así es que glorificamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que están en los cielos. Por eso la oración es rendir un homenaje a un Padre Celestial benigno y todo sabio. Él lo sabe todo y Él es bueno. A Jesucristo le dijeron un día, bueno aquí en la tierra. Y le dijeron, ¿cómo? ¿Dónde vas, hombre bueno? Y le dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo mi Padre que está en los cielos. Pero Él declaraba que Él era bueno porque Él había dado a su Hijo unigénito para venir a morir por nuestros pecados, como dice Juan 3:16 en la Escritura. Bueno solamente Dios el Padre, y al igual que Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. La oración también es ocupar tiempo en conversar con Dios, es platicar con Él. La comunicación es una conversación de doble vía. Usted eleva su oración a los cielos, al tercer cielo, y desde el tercer cielo viene la respuesta a su vida. Dice el Señor Jesucristo, todo lo que pidáis, pedidlo en mi nombre. En mi nombre. En ningún otro nombre debemos de pedir, solamente en el nombre de Jesús. Y entonces yo responderé desde los cielos y haré la obra, dice Jesús de Nazaret. Por eso debemos de pedir. ¿Cómo debe ser nuestra actitud entonces ante la oración delante de Dios? Debemos de orar, principalmente orar con fe. Una oración debe ser con fe, creyendo que vamos a recibir de Dios lo que nosotros pedimos. Decíamos hace unos instantes, no debemos de pedir con motivos equivocados. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que debemos de llegar con esa actitud de oración con fe. Es necesaria esa fe. Nuestra actitud también debe ser orar sin vacilar. Esperar en Dios. No decir, voy a orar al Señor por este motivo que tengo y no sé si me va a responder Dios. No sé si va a tener el tiempo para escucharme. Y la Escritura dice que sí, pero no debemos de vacilar cuando pedimos. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es que ahí lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo a través del apóstol Santiago, que nosotros debemos de orar sin vacilar, esperar en recibir de Dios, porque Él nos va a galardonar, Él nos va a premiar. Dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan y de los que temprano le buscan, dice la Escritura. Así es que es muy importante orar. Aquí en Comitán se ha levantado una nueva generación de guerreros de oración, y Dios bendiga a mis hermanos que nos están escuchando, que se ponen a orar en las madrugadas con ese propósito de esperar una respuesta firme en Dios, y para que nosotros a través de la iglesia hagamos un cambio en nuestra sociedad y que seamos mejores cada día. La oración implica también orar por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestra ciudad, por nuestras autoridades, por las radios, por ejemplo, por todos y cada uno de los que vivimos en esta ciudad de Comitán y todas las ciudades circunvecinas. Es precioso y es maravilloso orar con ese objetivo para que la palabra de Dios también esté llegando a esos corazones que no conocen a Jesucristo. Debemos también de orar según la voluntad de Dios. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Contacto 963-135-9917. Facebook José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.